Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Asesor de Tesis. En esta ocasión vamos a hablar respecto a los tipos de tesis. Cuando uno comienza con el proceso de elaboración de tesis, se encuentra con que hay varios tipos de tesis que no necesariamente tienen la misma estructura y siempre viene a la mente la pregunta ¿por qué? En este video lo que vamos a hacer es presentarles cuáles son los tipos de tesis, sus características, y en función de ello el alumno podrá determinar cuál es la tesis que más se ajusta a sus requerimientos o a sus características o a lo que busca como alumno. Hemos hecho la clasificación de las tesis en tres grupos. El primer grupo es las tesis de investigación, que básicamente buscan aportar conocimiento a lo que ya existe. Lo que tenemos que hacer con estas investigaciones es llegar a conclusiones que aporten conocimiento. El segundo grupo es el plan de negocios. Este tipo de tesis está más orientado a maestrías en administración de negocios, MBAs o carreras profesionales respecto a administración de empresas. En estas tesis lo que buscamos es presentar una idea de negocio rentable y que tenga sustento sobre su operación. Tenemos que presentar todo un plan de negocios con todos sus elementos de marketing, operaciones, financiero, recursos humanos, administración, todo respecto al plan de negocios. El tercer grupo es la implementación. La implementación básicamente es buscar dar solución a un problema en alguna organización en particular mediante la implementación de alguna herramienta, metodología o sistema. Cada uno de estos tres grupos tiene características distintas. La estructura de los tres tipos de tesis que presentamos acá es distinto y los tiempos, los requerimientos de información, de conocimiento son diferentes. Vamos a seguir a continuación con cada uno de ellos para que ustedes puedan apreciar cuáles son las características de cada uno de ellos. En el caso de investigaciones, si nosotros optamos por hacer una tesis de investigación, tenemos que considerar los aspectos metodológicos para elegir bien cuál es el tipo de investigación que vamos a desarrollar. Entre los aspectos metodológicos tenemos el enfoque, tipo, nivel, diseño y método. Entonces, nosotros tenemos que conocer estos temas y en función de estos temas determinar qué tipo de investigación en particular vamos a desarrollar. Si es una investigación cualitativa, cuantitativa, mixta, si es exploratoria, si es causal, si es descriptiva, si es experimental, si es sustantiva, infinidad de detalles. Entonces debemos de conocer esto si es que nosotros queremos hacer una investigación clásica. La ventaja de hacer una investigación o una tesis de investigación es que las tesis de investigación son las que se desarrollan con más frecuencia, son las que encontramos en mayor cantidad. Si nosotros buscamos tesis, probablemente un 70 u 80% sean tesis de investigación y tenemos una estructura bastante conocida, tenemos bastantes textos y bibliografía al respecto, entonces no es muy difícil esto. La segunda ventaja es que dentro del desarrollo de la carrera profesional o de la maestría siempre nos incluyen dentro de la currícula cursos respecto a metodología de la investigación que están orientados al desarrollo de este tipo de trabajos. Entonces tenemos la información a mano, nos forman para desarrollar investigación. La estructura de una investigación tiene dos partes. La primera, que es el plan de investigación. La estructura del plan de investigación es diversa y está en función de lo que la universidad solicite como contenido mínimo y también en función de los aspectos metodológicos que nosotros hayamos elegido previamente. Si nosotros hacemos una investigación descriptiva, la estructura del plan tendrá ciertos cambios. Si elegimos una investigación experimental, de igual modo. La siguiente parte, que es el informe final, de igual modo. Cada universidad dentro de su reglamento de grados y títulos presenta un contenido mínimo tentativo tanto del plan como del informe final o tesis final. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, observar muy bien estos documentos, leerlos y en función de ello elaborar cada uno de estos documentos, tanto el plan de investigación como la tesis final o informe final. El segundo grupo de investigación, el segundo grupo de tesis
es el plan de negocios. El plan de negocios contiene como mínimo estos elementos: el producto o servicio, una breve descripción, lo que busca hacer el plan de negocios, por qué es que nosotros desarrollamos el plan de negocios, que es básicamente ver si es que nosotros vamos a aprovechar una oportunidad del mercado, queremos solucionar un problema o estamos dándole ayuda a alguna necesidad que se haya encontrado dentro del mercado. Tenemos que colocar los aspectos relacionados a la administración del negocio como tal. Obviamente tenemos que hablar del área de marketing, cuál va a ser nuestra propuesta de plan de marketing, los costos que son fundamentales. En los costos tenemos que hablar bastante de cuáles son las proyecciones de venta, cuáles son nuestros costos operativos, cuáles son los costos de producción, nuestras proyecciones. Obviamente tenemos que poner los 4 estados financieros proyectados. En el caso de operaciones, determinar cuáles son los procesos que se tiene que seguir para la producción de los bienes o servicios y también para toda la parte operativa. En cuanto a lo tecnológico, tenemos que hablar de qué es lo que vamos a utilizar dentro de la organización como soporte tecnológico y en la información los flujos de comunicación. Esta estructura del plan de negocios varía de universidad a universidad y dependiendo de cuál es la estructura que nosotros elijamos. En algunas universidades dicen, por ejemplo, utilice la matriz Canvas, que tiene una estructura ya predeterminada. Entonces se tiene que ceñir el trabajo a esta estructura. O de repente en otros casos dicen, hagamos en función de la estructura que provee USAID. Entonces tenemos que utilizar esa estructura y desarrollar el trabajo en función de esa estructura. Por ejemplo, acá les pongo el gráfico que ustedes pueden apreciar es de la matriz Canvas. Entonces, en la matriz Canvas tenemos varios elementos o secciones que tenemos que desarrollar adecuadamente. Hay un texto respecto a esta matriz Canvas en donde describe cada uno de estos elementos y qué es lo que contiene, tanto a nivel teórico, descriptivo, como también a nivel numérico. Entonces, esta estructura, como les repito, tenemos que ver cómo está solicitado en cada una de las universidades o maestrías que estemos desarrollando. El tercer tipo de tesis es la implementación. Esta implementación, como les había mencionado, es básicamente buscar algún problema o alguna oportunidad de mejora en alguna organización e implementar una herramienta, una metodología o un sistema. Esta implementación, ya sea de cualquiera de las tres, tiene un procedimiento y el documento de tesis de implementación tiene un contenido distinto al de un plan de negocios y de una investigación. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente la diferencia es que la estructura tiene que adecuarse a lo que vamos a desarrollar en campo. En muchas universidades, en muchas maestrías, no existe una estructura discriminada para tesis que sean de este tipo de implementación. Acá se les presenta cuál es la estructura que debe de tener una tesis de implementación. En una tesis de implementación tiene que haber una línea base que nos muestre cuál es el estado antes de la implementación, cómo se encuentra la organización funcionando antes de nosotros implementar la herramienta, el sistema o la metodología. Tenemos que hacer una pequeña descripción de esto y tenemos que presentar eso dentro de la tesis. Lo siguiente es la implementación como tal. Entonces haremos una descripción, pondremos los documentos que correspondan a la implementación, ya sea de la herramienta, del sistema o de la metodología, que obviamente se tiene que adecuar a la organización. Entonces en esta parte colocamos eso. Y lo último es los resultados. Luego de haber implementado el sistema, la herramienta o la metodología, ¿qué resultados hemos obtenido en la organización? Entonces se recogerá toda esa información y se presentará para evidenciar que lo que nosotros hemos implementado efectivamente ha logrado su cometido, que ha sido la mejora en algún área de la organización. Para ello, la estructura debe de contener un análisis interno, un análisis externo, la implementación como tal y los resultados. La línea base contiene el análisis interno y el análisis externo. Cómo está la organización internamente y cómo está el sector a nivel local o de repente a nivel nacional o internacional respecto a este tema.
Eso tiene que ser la línea base. La implementación describe la metodología, la herramienta o el sistema que vamos a utilizar y tiene que estar obviamente adecuado a la organización. Si yo voy a utilizar, por decir, algún sistema operativo para el control de costos dentro de la organización, este sistema operativo tiene que estar adecuado a la organización y eso tiene que estar claramente señalado en esta parte. Y los resultados obviamente tienen que ser elementos que sean medibles y que evidencien que la implementación ha tenido resultados positivos. En este tipo de investigaciones o en este tipo de tesis hay que tener mucho cuidado porque a veces los resultados que encontramos no son los esperados o de repente los resultados que deseamos son a largo plazo. Entonces tenemos que estar preparados para desarrollar la investigación o la tesis en un periodo de tiempo un poco más largo que los anteriores. De repente la recolección de datos para la línea base va a tomar 6 meses, la implementación del sistema en la organización o de la herramienta o metodología en la organización nos va a tomar unos 6 meses más y los resultados los vamos a ver quizás en el año 3, 4. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Hay muchos trabajos de tesis en los cuales se coloca implementación de la herramienta tal, del sistema tal o de la metodología tal, pero revisando el documento nunca encontramos cuáles son los resultados de la implementación y simplemente se queda en un tema teórico o en un tema que no tiene aplicación o no se ha podido evidenciar cuáles han sido los resultados de la implementación. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. Bien, si tienen alguna duda, consulta respecto a lo que hemos discutido o a cualquier tema relacionado a tesis, investigaciones, no duden en escribirnos. Les dejo ahí nuestro celular, correo electrónico, nuestra página de Facebook, el Instagram y nuestra página web. Dentro de la página web van a poder encontrar mucha más información, artículos, tenemos un blog en el cual hablamos permanentemente presentamos información sobre tesis, investigaciones. También tenemos un podcast en el cual también hablamos de temas relacionados a investigaciones y tesis. Y también van a poder encontrar una sección de cursos en la cual, si ustedes desean, pueden tomar alguno de nuestros cursos para el desarrollo de vuestras tesis e investigaciones.